tal? Son las 12:37 de la mañana. Vamos a cerrar el programa con la tertulia de actualidad que ya saben pasamos a hoy porque mañana tendremos pleno ordinario del Ayuntamiento. Tenemos con nosotros a Pilar Rosas. Muy buenas, Pilar. Hola, Eva. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, ya un poquito más relajaditos, ¿eh? Parecía que iba a llover, no ha llovido, pero bueno, todo bien. Llevamos 3 días así, ¿eh? Con el paraguas y luego nada. Con la ropa en el tendedero dentro, vamos organizando, pero no rompe. Bueno, que llueva de verdad, que hace falta. Sí, pues nada, por lo demás todo bien y nada, aquí dispuesta a conversar con los compañeros y contigo. Buenos compañeros que te han tocado también hoy. Pepe Navajas, hola, buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Pilar, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Va todo estupendamente, muy bien, genial. Estamos en una fase de recuperación, parece que las cifras bajan y eso nos expande la cabeza, gracias a Dios. ¿Cómo se notan los ánimos, eh? Sí, desde luego. Esto se contagia. José Luis Rodríguez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo va todo? Muy bien, ya no se puede uno quejar. No nos podemos quejar, hablaremos de los datos de la pandemia, de la incidencia y un poco de las repercusiones. Pero antes, pues vamos a hablar sin duda de la noticia de los últimos días, como son los efectos devastadores pues, del volcán de La Palma. Ya hay 5.600 evacuados y desde luego no se sabe qué va a pasar, es una incertidumbre absoluta. Sí, bueno, yo creo que llevamos un año en el que la Tierra nos está dando una serie de avisos importantes. Ver la situación que están viviendo en La Palma es una situación que cada uno nos ponemos en la piel porque se está viviendo momento a momento, día a día, y ver cómo tienen que estar desalojando las viviendas, te pones en el lugar qué me llevaría de una vivienda y además que eso no tiene recuperación cuando hemos visto lo que ha pasado aquí, que ha sido un incendio, que evidentemente una cosa que puede ser provocado, pero lo otro es algo que la naturaleza, dicen que la naturaleza está viva, y eso es que la tierra está viva, ¿no? Sí. Pero claro, el daño que está haciendo a muchísimas familias, pues estamos estremecidos, yo creo, toda España, y es verdad que en España tenemos el ADN de ayuda y la gente está ayudando un montón, y bueno, desde aquí mando muchísimo ánimo, y que cese pronto ese estallido de la tierra. Está siendo horrible. Sí. A posteriori se dice, bueno, ¿por qué se construye en determinadas zonas? ¿No? Pero si no, claro, evidentemente estaría deshabitado, ¿no? Como pasa en otras ciudades, ¿no? Pepe. Bueno, yo creo, bueno, por supuesto, tocando el tema desde el lado humano, como ha hecho Pilar, por supuesto, totalmente de acuerdo. Yo creo que también educacionalmente, lo digo porque viví en Canarias durante 1 año y medio, hace un montón de años, y yo creo que educacionalmente a los niños les enseñan dónde viven, o sea, saben el nivel de riesgo, son islas volcánicas y aunque ha habido generaciones y generaciones en las que no ha ocurrido nada, pero alguna vez puede ocurrir, creo que está latente en el ADN de los canarios, ¿no? Es una casualidad, además, probablemente es una casualidad, habría que verlo, que haya ocurrido en un tiempo, como decía Pilar, en que tantas cosas están pasando con el medio ambiente. Podía haber ocurrido esto hace 10 años o dentro de 10 años, ¿no? Pero ha ocurrido ahora, con lo que hace es sumar un poco esta visión negativa de que el medio ambiente se está revolviendo contra nosotros de 1000 maneras diferentes, incendios, inundaciones, volcanes, en fin. Eso por un lado, y por supuesto recalcar lo que Pilar decía antes, el lado humano de saber y esperar que las instituciones públicas estén donde que tienen que estar para ayudar a estos ciudadanos a los que les ha venido esta cosa probablemente prevista en el ADN, pero que nunca crees que va a llegar, ¿no? No, y nunca te esperas, además, de esa manera, ¿no? Con esas consecuencias irreparables en muchos casos. José Luis. Claro, este es un fenómeno, como bien decía Pepe, muy conocido por la ciencia y bien conocido también por los canarios, porque ellos saben sobre qué aposentan sus pies, es decir, son campos de lava y además de lava de este tipo. Es decir, que esta imagen recuerda la del 71, donde no se transmitió en directo, la del volcán Teneguía, un poquito más al sur de donde se ha producido de Cabeza Vieja. De ello yo quiero destacar 2 cosas. Una, por un lado, que independientemente de la inevitabilidad de las fuerzas de la naturaleza, ha funcionado bien la prevención, porque hay que recordar que en enero la Comisión Vulcanológica de Canarias ya advirtió de este tipo de
explosión volcánica en esa zona aproximadamente, y que prácticamente desde 20 días antes ya se tenía hecho perfectamente el programa. En segundo lugar, han funcionado los servicios públicos. Es un hecho que yo quiero remarcar, porque con el incendio de Sierra Bermeja o con las inundaciones, etcétera, es cuando se ve cuando un Estado potente es capaz de funcionar. Y los Estados funcionan gracias a los servicios públicos, en donde pueden atender desde lo inmediato, que puede ser apagar el fuego o evacuar una zona, hasta luego atender a los damnificados. Y ese es un elemento fundamental, y que para aquellos que plantean del ultraliberalismo y la desaparición de lo público, porque eso no es ni más ni menos que un derroche, hay que recordar que precisamente un Estado se hace grande en la medida en que sus servicios públicos son grandes. Lo cual no empece en absoluto, no molesta el que haya el concepto de solidaridad, algo muy nuestro. Tanto en Sierra Bermeja como en cualquier otro de los episodios que hemos visto. Y ahora también vemos cómo los ciudadanos nos movilizamos para ayudarnos los unos a los otros. Nos pasó con la pandemia, con el reconocimiento a unos servicios públicos, sanitarios, etcétera, etcétera, y ahora nos está pasando aquí. Realmente la reflexión, bueno, esto realmente sobre una erupción volcánica. Los hombres no tenemos culpa, por decirlo así. Un incendio o una inundación por edificar en el cauce de un río, cosas por el estilo, sí se ve la mala gestión, la mano humana. Aquí no. Pero sí es cierto que muchos teóricos, sobre todo desde el estudio, el MIT y el estudio tecnológico de Washington, hablan de la capacidad de carga de la Tierra. Que no nos podemos engañar, la Tierra tiene una capacidad de carga, en general, que es simplemente un algoritmo muy complejo, y que en muchos casos nos estamos dando cuenta, o alguien se está dando cuenta, aunque los demás no le hagamos caso, de que esa capacidad de carga está llegando ya a su límite. Bueno, importante que no se ponga el foco solamente ahora. Las ayudas deben ser de larga duración, se anunciaban de Europa, pero evidentemente pues sucede, ¿no? Que hay una catástrofe, pues ayuda en ese momento y luego se olvida el tema, ¿no? Bueno, yo creo que ya llevamos, quizá no es la primera, llevamos un año de muchas catástrofes, de muchas pandemias. Sí. Yo creo que todo, efectivamente, a través de las desgracias que están ocurriendo, debemos de aprender, y los políticos deben de aprender. Ya ocurrió con el terremoto que ocurrió en Lorca, que luego los damnificados tardaron un montón, y muchos que están ocurriendo, y que sirva, desde luego, para esa práctica, por desgracia, sobre malos augurios y sobre malas consecuencias, que aprendan a que tiene que ser inminente, y además a corto y medio plazo, es decir, no terminar con la foto de ir a visitar, sino hacerle un seguimiento, porque evidentemente son muchos cultivos, son muchas cuestiones que jurídicamente, y yo que un poco tengo el foco en la parte jurídica, de cómo se puede reclamar, quién tenía seguro, quién no, si el seguro cubría todo. Es decir, que son muchas circunstancias que luego se ven estas personas que no tienen medio, por lo que yo creo que todo el protocolo que implica con la administración se debería de acortar, que deberían ser más inmediatos. Estas personas pues no tienen ni acceso, hay un registro, creo que por lo visto tanto los notarios como registradores van a emitir los certificados de la propiedad. En fin, pero que esta gente al final no llevan nada, no tienen papeles, no tienen documentos, y entonces la administración y luego, lógicamente, la solidaridad de los españoles y fuera de España están ahí, pero que se debe de hacer un seguimiento más a medio plazo, incluido el corto plazo de estar asistiéndolo ahora, ¿no? Sí, pero hay mucho desconocimiento, ¿no? Muchas personas no saben si tienen seguro, luego hasta dónde llega el consorcio, podrán volver a tener una vivienda. Son campitos, como dicen incluso el colegio que estaba, el pueblo en el que estaba, que son... algunos son viviendas que eran de sus abuelos, que han ido heredando, que vivían un poco de la agricultura y ganadería que tenían allí. Es decir, son circunstancias que se unen a un desasosiego, que no es lo mismo las circunstancias que ocurren en una ciudad, o mucho más en ese aspecto más desarrollada, con lo cual le crea un desazón psicológico a todas esas familias que se quedan pues su medio de vida y su pasado, lo que ha sido de su familia y su antepasado y sus herencias de sus abuelos. Supone, ¿no? Es absolutamente tremendo. Bueno, os quería poner sobre la mesa un tema. Acaba de salir, hemos ofrecido la rueda de prensa en directo, y es que la delegada del Gobierno andaluz pues ha hablado de la ampliación del Hospital Costa del Sol, de la licitación de estas obras tan sumamente necesarias y de las que hemos hablado pues desde hace muchísimo tiempo.
Bueno, yo me ha pillado entre que venía aquí y me ha pillado un poco la noticia, el titular en sí, no he visto el desarrollo, pero bueno, me imagino que será ya lo que es que se ha licitado y será el inicio de la obra. Quiero pensar que sea así, con lo cual llevamos hablando de la ampliación, es verdad que es la administración y requiere muchos pasos, lo que estábamos hablando antes de ese papeleo que lleva todo, pero lo que queremos ver ya es la grúa funcionando y trabajando. Entonces, no desconozco en sí la rueda de prensa en qué sentido, me imagino que será el inicio de la obra, lo que no sé si la obra del parking, si la obra en sí de la ampliación, que tanta falta hace. Así que si es para empezar esa ampliación y que venga la grúa ya mañana, bienvenido sea. Bueno, básico, lo venimos reclamando desde hace tanto tiempo. Sí. Yo estoy de acuerdo en que más vale tarde que nunca, pero ahora no me vale. El más vale tarde que nunca no vale. Hay cosas que son de absoluta prioridad. Yo estaba en ejercicio en los medios de comunicación hace un montón de años cuando ya se suscitó este tema y sé que las pugnas políticas han retrasado algo que es irretrasable. Entonces yo quiero levantar la voz como ciudadano, no como medio ni como nada parecido, simplemente como ciudadano. Hay cosas en que las disputas políticas no pueden existir. Las prioridades son tan grandes, hay tanto en juego, hay tantísimo en juego, y que no suena demagógico esto, ¿no? Pero hay tanto en juego que no podemos estar retrasando una obra absolutamente crucial. Probablemente la gestión del COVID en el Hospital Provincial Costa del Sol de Marbella no ha sido todo lo brillante, entre comillas, que hubiéramos deseado, entre otras cosas porque había cosas que no estaban terminadas, porque no es un hospital que está a la altura de las circunstancias de la globalidad de población que tenemos aquí y de su internacionalidad, porque claro, no podemos decir, bueno, es que tenemos en Marbella 100.000 censados, en Estepona 80.000, en Fuengirola, y los cientos de miles de extranjeros que están viviendo aquí, que están usando las instalaciones públicas de nuestro hospital, es que requiere que esté ya, y las disputas políticas no valen. O sea, los políticos han actuado rabiosamente mal con el tema del hospital, ¿no? Sin lugar a dudas. Y ahora dice, bueno, pues que llegue ahora más vale tarde que nunca. Pero no es que valga decir, bueno, ya es tarde, claro que es tarde, pero hay una dosis de culpabilidad para mí grande ahí en la clase política por no haber sacado adelante inmediatamente este tema, ¿no? Es una perspectiva. Hay que recordar que el término correcto, que no ha utilizado la delegada del Gobierno ni la alcaldesa, no es obras de ampliación del hospital. El término correcto sería reanudar las obras de ampliación del hospital que fueron paralizadas por una decisión de la alcaldesa, siendo alcaldesa, hace ya muchos años, con una intervención jurisprudencial rarísima sobre el hecho de que el plan general no permitía según qué usos en el hospital, concretamente el uso comercial, porque había un puesto de flores y otro de prensa, que se espera que haya en un hospital. Y dos, en el tema del parking, en donde presionada por la gente que se quejaba precisamente de que el parking iba a ser de cobro, pues negó la licencia de apertura del parking, que recordemos era la fuente de financiación de la empresa privada que estaba haciendo la construcción. Ese juego nos ha costado a los ciudadanos más de 34 millones de euros y 10 años de retraso en una instalación que, como bien decía Pepe, es vital para la Costa del Sol, no para Marbella. Es decir, que un hospital que ni siquiera estaba en los papeles ya esté terminado, como el de Estepona o el de Benalmádena en aquella época, ya están terminados, y el de Marbella sigue ostentando el aspecto de una obra que se va deteriorando y que se ha encarecido al triple simplemente por la dejadez de tantos años. Eso es una broma que nos ha salido muy cara por la guerra política de la alcaldesa, siendo alcaldesa en aquellos momentos, y ahora lo es. Y es sorprendente que figure en las fotos, en la hemeroteca, que es terrible. Para los que somos historiadores, la hemeroteca es un elemento demoledor. Pues aparecen las fotos parando la obra y arrojándose el mérito de reiniciarla.
Bueno, esperemos que ya quede menos. Bueno, para cerrar, me gustaría hablar de la bajada de la tasa de incidencia de la COVID-19 en Málaga a unos niveles muy aceptables. Y ahora el punto de fricción está en la vacunación a los menores, a los niños de entre 5 y 11 años. Pfizer ha mostrado un estudio diciendo que, bueno, que es eficaz para ellos, pero muchos pediatras, la comunidad, no lo tienen del todo claro. Bueno, yo ya a ese nivel de edad no sé hasta qué punto puede cambiar un poco el curso de las cosas con la enfermedad. Se ha dicho que en el caso de menores, y de hecho la estadística en cuanto a la asistencia médica que han tenido los menores es casi nula, por lo cual entiendo que al menor en sí este virus no le ha pasado más desapercibido. Con lo que yo entiendo que bajar a esa tasa de menores no va a afectar en gran medida, sino lo que está afectando en gran medida ha sido que la gente se está vacunando, que realmente seguimos con medidas de seguridad y que, bueno, y ahora tenemos que esperar a que llegue este invierno a ver cómo responde y sobre todo la prolongación que tiene el efecto de la vacuna en aquellos vacunados. Si a los mayores se le va a poner una tercera vacuna y eso sigue funcionando, pues yo creo que ya nos olvidaremos un poco de la pandemia, que creo que ya de alguna forma ese run de la pandemia lo tenemos ya en la tercera prioridad. Sí, estamos empezando ya. Sí, estamos viendo que nuestra vida va normalizándose y no se abren los telediarios, es cierto que se están abriendo con otras desgracias que imperan, pero que sí vemos que la pandemia está haciendo que pase a un tercer lugar remitiendo. Y que un poco la gente empiece a una actividad mucho más normal, a hacerse proyectos, a terminar proyectos y que no sea la excusa la pandemia, ¿no? Sí. No sé lo que pensarán mis compañeros en relación a ello. Pues mira, Pilar y Eva, no sé qué pensar. Vamos a ver, he estado trabajando en los medios más de 40 años y creo que ya no sé qué pensar respecto a mi gremio, porque es el instrumento utilizado para que tengamos el estado de ánimo arriba o abajo. Y no me gusta cómo se ha llevado esto a través de los medios. Creo que detrás de todo esto, y no soy negacionista en el concepto clásico de que se está utilizando, en absoluto, estaba vacunado y me vacunaré las veces que haga falta. Pero no me creo muchas de las cosas que se están diciendo, muchas de las cosas que están pasando. Creo que hay unos intereses comerciales ocultos apoyados por la promoción de los medios de comunicación que al final viven no de la verdad y la justicia, sino de cuentas de explotación. Perdón, es que sé de lo que estoy hablando. No estoy tratando de imaginarme nada especial, sino que he estado dentro mucho tiempo y sé que funcionan así. No entiendo esas curvas de ahora sí, ahora estamos muy mal, ahora estamos muy bien. ¿En virtud de qué? O sea, hay muchos porqués en las explicaciones que los medios y sobre todo las televisiones están dando. O sea, esa absoluta exposición del tema del COVID durante tantos meses y nosotros como absolutamente mentes blancas mirando la pantalla y creyendo todo lo que están diciendo. Yo me gustaría que se organizaran reuniones o ciclos del papel que han jugado los medios de comunicación en esto tan importante que hemos sufrido y estamos sufriendo en el mundo, que es el COVID, para con una mentalidad fría saber un poco dónde estamos, porque los medios nos indican dónde estamos y respiramos muchas veces solo dependiendo de cómo nos hacen respirar los medios. Entonces, yo, perdonad que habiendo estado tanto tiempo dentro de los medios... Sí, precisamente por eso. Me gustaría ser bastante crítico con ellos y hacer a toro pasado una capacidad de análisis importante de saber qué es lo que nos han traído los medios y en qué hemos confiado equivocada o correctamente. En fin. Sí, ya lo veremos en un tiempo, ¿no? Con perspectiva. Sí. José Luis. Pepe ha apuntado un elemento novedoso sobre lo que ha pasado con la pandemia, en el cual yo estoy de acuerdo, porque indudablemente nadie puede negar que hemos tenido una pandemia terrible, nadie puede negar los miles de muertos ocasionados por el virus, nadie puede negar lo que nos ha pasado, pero es cierto que hemos tenido una sobreexposición mediática en según qué ámbitos y algunas veces no muy claras. Y no digo ya solamente la proliferación de tertulianos que se convertían en epidemiólogos
sin haber pisado la Facultad de Medicina en su vida, pero que eran hábiles gestores de la palabra y del tempo ante las cámaras, y que lógicamente arrumpaban a los expertos, que lógicamente decían, mire, yo no he venido aquí a pelearme con usted, señor Marhuenda o señor Inda o tal, y algunos se terminaban por ir, y sin embargo lo que ha calado es ideas, algunas muy confusas. E insisto en que no estoy hablando de los que defendían la inexistencia de la enfermedad o la maldad de las vacunas. Esos se descalifican por sí solos. Esa solemne estupidez parece mentira que lo podamos hacer. Pero apuntan algo que ha dicho Pepe. Detrás de todo siempre hay un porqué. Y detrás de ello están las cuentas de resultados de algunos medios de comunicación, las televisiones, por ejemplo. Hay que ver los programas de la mañana sabiendo qué perfil es el que ve esos programas de la mañana, que es muy distinto del que ve los programas los informativos de mediodía o de la noche, y cómo ahí se han permitido las tesis más peregrinas porque veían que subía 0,3, 0,6 puntos de audiencia. Y por otro lado, la cuenta de resultados de las empresas que se han beneficiado de esto. Y no estoy pensando en Pfizer, que también, sino de los que vendían mascarillas o de los que vendían pues, los test de antígenos. Y Pfizer ha defendido la tercera dosis, que solamente hay una entidad médica en el mundo que ha dicho que sí, que es la de Israel. Las demás han dicho que es innecesario la tercera dosis, salvo para los inmunodeprimidos, que eso es lógico. Bueno, igual que nos vacunamos todos los años de la gripe, en la dosis de recuerdo, en este caso los inmunodeprimidos tienen un riesgo enorme. Pero imagínense los miles de millones de vacunas que se venderían si los organismos recomendasen la tercera dosis a todo el mundo. Claro, evidentemente lo que supone el negocio, en lugar de ponerla en aquellos países que realmente pues no llega. Claro, es que eso va junto con la última parte de la información, y es que COVAX, el programa de Naciones Unidas para vacunar al menos al 50% de la población mundial, está en el 10 y apenas avanza porque los países ricos se han apropiado prácticamente de todas las vacunas. Y aquellas que son más baratas. Sí, ya han caducado. Sí. Están caducando. Sí. Bueno, José Luis, me quedo sin tiempo, como siempre. Muchísimas gracias a todos, José Luis, Pepe, Pilar. Muy bien. Muchas gracias y bueno, buen fin de semana, aunque sea ya jueves, que ya lo vemos cerquita. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Bueno, pues ponemos el punto y final al programa de hoy. Volvemos el lunes. Os recordamos que mañana tendremos pleno ordinario que os ofreceremos en directo. Feliz fin de semana. Adiós.